Con la actualización de No Man's Sky Worlds parte 1 y para la tranquilidad de todos los jugadores de Xbox, ha salido la expedición número 14, Aniquiladores, la cual nos va a mantener moviéndonos, matando bichos gigantes, centinelas y otras misiones muy interesantes. Parcero, yo soy Caliche y hoy te voy a dar algunos consejos sin spoilers, bueno, intentaré, de cómo pasar 7 misiones de la expedición número 14 de No Man's Sky más fácil y rápido. Y bueno, lo de siempre, dale like, suscríbete, que es por una buena causa. Guiño, guiño. Y bueno, pásate por los directos, que ahí pregunto cosas de cómo aprender a jugar. Te dejo los links por acá abajito. Comencemos. Entonces vamos a tener dos formas de iniciar la expedición número 14 Aniquiladores. Desde el menú principal, desde esta opción que nos aparece acá, de ahí vamos a poder iniciar con una partida totalmente nueva. Un personaje nuevo. De aquí no vas a poder llevar absolutamente nada de tus otras partidas. La otra opción es desde la anomalía. Acá en esta, en la terminal de la expedición. ¿Cuál es una de las ventajas de poder iniciar desde acá, desde la misión principal? Y es que previamente vas a poder preparar un cargamento con algunas cosas que van a hacer tu expedición más cómoda de realizar. La verdad, yo recomiendo que lleves baterías de iones, geles de soporte vital, metal cromático como elementos principales. Y para los módulos te recomiendo que lleves unos cuantos clase X o S para que los puedas vender en la anomalía o en la estación espacial a cambio de nanites. Y otros módulos que sean de escudo para ti, para que cuando pelees contra los bichos, los centinelas o las monstruosidades puedas aguantar más. Bueno, ya que hemos iniciado la expedición, vamos a aparecer en un planeta totalmente nuevo, como si estuviéramos iniciando una nueva partida. Acá iniciando yo te recomiendo que le des un vistazo a todos los logros, así vas a poder identificarlos todos e irlos haciendo mientras vas saltando de punto a punto. Para las misiones te voy a dar unos consejos rápidos para que las puedas hacer mucho más fácil sin dañarte la expedición como tal. Cuando saltes al espacio ya vas a poder llamar a la anomalía. Allí vas a vender los módulos clase X o clase S que llevaste, que te dije al principio, y con esos nanites vas a poder reclamar tu multiherramienta y la nave. Ten en cuenta que vas a poder llamar o duplicar lo que tengas equipado en el momento de iniciar la expedición. Te recomiendo que a la nave le pongas el infracuchillo porque va a ser muy útil para una misión en concreto. Ya vas a ver cuál es. Para la misión de los horrores biológicos no te preocupes si en el primer punto no los matas a todos. En todos los edificios vas a encontrar de estos monstruos y así vas a poder completarla fácil, así que no te afanes, con esa puedes tomar tiempo. Los objetivos de liquidación, que son opcionales, estos son comunitorios y se desbloquean cuando todo el mundo mate a cierta cantidad de monstruosidades o cuando la expedición termine, lo que ocurra primero. Yo te recomiendo que la misión de los centinelas corruptos o disonantes, los 4 caminantes y la del minotauro, te recomiendo que la aplaces y lo hagas cuando te den el minotauro. De esta forma vas a poder juntar estos logros y completarlos mucho más rápido. Para la misión de recorrer 1000 unidades con el jetpack, te recomiendo que uses la técnica de melee porque te va a permitir correr más distancia en horizontal que si solo lo haces en vertical, o sea accionando solo el jetpack. Para hacerlo es muy fácil, solo tienes que dar golpe melee, que digamos en mando es con L1, golpe melee, y al mismo tiempo activar el jetpack, golpe melee y jetpack. De esta forma el personaje va a lanzarse hacia adelante y va a contar mucho más rápido las unidades de distancia. La misión de Super Depredador y Sangre Abismal la vamos a poder realizar en el mismo planeta. Estas dos se encuentran en el mismo sistema donde iniciamos la expedición, que este sistema es de solo 2 planetas. En el otro planeta, que tiene un océano enorme, nos vamos a dirigir hacia el norte del planeta y allí vamos a saltar al agua para escanearlos. Entonces para el Super Depredador vamos a esperar a que este salga y lo escaneamos con el visor. Para Sangre Abismal puedes escanear unos puntos que se llaman espécimen atrayente y perseguir los 3 horrores que salen de allí, o con solo matar 3 criaturas acuáticas te va a contar para la misión. Ya tú decides cuál quieres hacer. Para ver si estás en el norte solo tienes que ir al menú de descubrimiento y en el símbolo de posicionamiento va a marcar el sector del planeta donde te encuentras. Entonces ya ahí sabes hacia dónde te vas a tener que dirigir. Entonces para la misión de la grasa de la tierra es ideal que contemos con una nave equipada con el infracuchillo, ya que con esta y un grupo frondoso de árboles que vamos a buscar, vamos a poder farmearlos de una forma muy rápida completando la misión. Si tú decides hacerlo con la multiherramienta, busca ese mismo grupo de árboles y lo ideal es que la ráfaga o la continuidad de la extracción no se corte para que nos dé como completada la misión. Si se corta, se va a reiniciar. La verdad es que la misión de la nieve cegadora es muy fácil, pero te voy a dar un pequeño truquito para completarla mucho más rápido. Cuando te encuentres con una tormenta, vas a poner la pistola que nos dieron en la expedición, vas a disparar una
una vez y luego te comienzas a mover hacia adelante y al tiempo vas a presionar golpe melee y recargar varias veces. Entonces disparas, te mueves hacia adelante, golpe melee y varias veces X o recarga. Así se va a crear esta mecánica que va a permitirte que recorras mucha distancia más rápido. Y listo, parcero. Así es completar la expedición número 14 de No Man's Sky. La verdad está muy entretenida. Tiene misiones que te ponen a mover, a batallar con bichos gigantes, con monstruosidades y centinelas. Déjame en los comentarios cuál fue la misión que más te gustó y la que no tanto. Y bueno, si estás iniciando o no, te recomiendo que te pases por esta playlist. Vas a encontrar guías, consejos, tutoriales y muchos recursos para tus partidas. Y como siempre te digo, sígueme y activa la campanita, porque así vas a poder conocer lo último de No Man's Sky. Saludos.